alabanza y adoración es esa manera inexplicable de expresarme delante de Dios. Es postrarnos de rodillas delante de Dios. Es un momento muy especial en donde todo deja de existir y Él es el centro. Es la manera donde yo le entrego mi talento a Dios. Es la expresión que Dios le dejó al ser humano para proclamar su grandeza. Es una experiencia de vida y amor genuino hacia Él. Es una expresión de admiración ante la grandeza de Dios y también es una actitud en la que rendimos todo nuestro ser para adorarlo a Él. Es fuerza, es paz, es fe. Bienvenidos a Fraternidad Emanuel. ¡Iniciamos! Hay una palabra de parte de Dios esta noche que el Señor me la dio hace ya un par de semanas atrás. Y yo tomé ese cartucho y lo metí en la escopeta. Y dije yo, cuando llegue el momento de dispararlo, lo voy a disparar. Cuando llegue el momento de soltarlo, lo voy a soltar. Y lo tenía ahí como una munición. Diga conmigo, las municiones del pastor. Entonces yo lo tenía ahí como una munición. Y cuando me fui a consultarle al Señor, Señor, ¿qué predico? Y el Señor me dijo, yo te di una munición que tienes ahí. Yo dije, oh, es cierto, porque a veces se me olvida las municiones de Dios. Y fue hace poco, fue antes del retiro. Bueno, unos días antes, como una semana y algo que el Señor me entregó esta palabra. Cuando el Señor me la dio, me impacté muchísimo. He predicado algo relacionado con esto, pero para días del amigo. Sin embargo, el Señor me dio otro contexto de esta palabra. Así que yo quiero que usted se prepare su espíritu, porque esta palabra es muy poderosa. Yo titulé este mensaje Injusticia. Diga conmigo, injusticia. Vaya por favor conmigo a uno de los salmos más poderosos, un salmo que el rey David escribe mientras está siendo perseguido y mientras está pasando por una etapa muy difícil. Y este es el Salmo capítulo 40. Es un salmo muy conocido por todos, pero yo quiero leer este salmo ahora mismo en la Nueva Traducción Viviente. Dice el Salmo de David, capítulo 40, vamos a leer desde el versículo 1, 2, 3, es decir, en English, 1, 2, 3. Ok, thank you. Salmos capítulo 40, versículo 1, dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Yo quiero que usted lo lea conmigo, por favor. Dice, con paciencia esperé en el Señor. Aleluya. Diga conmigo, con paciencia, pero dígalo con fe, con paciencia esperé en el Señor y Él me ayudará. Pero ¿quién te dijo que te pasaras para el otro versículo? Señor, reconcíliala, Padre. Esperé en el Señor que Él me ayudará. Diga conmigo, Él me ayudará.
¿Cuántos creen que su ayuda no viene del banco, no viene del abogado, no viene del doctor? Su ayuda viene de Cristo. Gracias, pero yo no sé si hay 2, 3 despiertos esta noche. Dice la palabra del Señor: con paciencia esperé que el Señor me ayudará. Y Él se fijó en mí y oyó mi clamor. Quiere decir que Dios está poniendo sus ojos en nosotros. Y dice la palabra del Señor, el versículo 2 dice: me sacó del foso de la desesperación, del lodo y del fango. Puso mis pies sobre suelo firme. ¿Dónde pone nuestros pies? Sobre suelo firme. Y a medida que yo caminaba, el Señor me fue estabilizando. Gracias. Pero permítame decirle que todo lleva un tiempo. Nada en el Señor pasa de la noche a la mañana, sino que para que venga la estabilidad a mi vida, yo debo de caminar, avanzar. Diga conmigo: avanzar. Porque la gente quiere estabilidad, pero no quiere avanzar en el reino. Y dice el versículo 3: y el Señor me dio un canto nuevo para entonar, un himno de alabanza a nuestro Dios. Muchos verán lo que Él hizo y quedarán asombrados. Toca a la persona que tienes a tu lado y dile: muchos se asombrarán con mi testimonio. Gracias. Muchos se asombrarán con el testimonio que tú vas a contar. Y dice: se quedarán asombrados y entonces podrán confiar en el Señor. Me impacta este salmo que hemos leído, pero en la versión Reina Valera, que dice: pacientemente esperé en Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Quiero comenzar esta noche diciendo que todos los que estamos aquí a lo largo y ancho de este edificio hemos pasado por situaciones de injusticia. Precisamente les decía al inicio de la lectura que este salmo David lo escribe cuando está siendo perseguido por su propio hijo. Y yo quiero preguntar algo esta noche. ¿Cómo se sintiera usted si el hijo de sus entrañas, el que usted parió, al que usted le dio todo, se le vuelva en su contra? Y no solo se le vuelva en su contra, porque una cosa es que un hijo se le ponga rebelde, una cosa es que un hijo se le ponga desobediente, pero otra cosa es que este hijo se vuelva su enemigo. Y siendo su enemigo, lo persiga, haga una revolución en su contra y convenza a gente que un día le juró lealtad. Gracias. Y le haga una revolución y ahora vengan a hacerle la guerra porque lo quieren matar. Ay, ay, ay. ¿Cómo nos sintiéramos nosotros si nuestros propios hijos, si un hijo de nuestra propia sangre nos persigue para matarnos? Sería un dolor inmenso, sería una traición increíble, pero sobre todo sería un acto de injusticia.
Y yo le sumaría a eso, además de un acto de injusticia, le sumaría un acto de deslealtad terrible. No es fácil lo que David está enfrentando. No es fácil la situación por la que David está pasando cuando escribe este salmo. Pero me impacta increíblemente las palabras de David. No es fácil enfrentar duras injusticias, situaciones en las que no encontramos respuestas. Porque ¿qué respuesta le podemos encontrar a que un hijo se vuelva en nuestra contra? Y todos los que estamos aquí hemos pasado por momentos de injusticia, a lo mejor no parecida, pero por supuesto que hemos sido traicionados, señalados, perseguidos por personas que nosotros consideramos cercanas. Permítame decirle que David no es la primera vez que pasa por decepciones. Yo puedo leer en la Escritura y evidenciar de que David desde pequeño fue considerado no calificado por su propio padre. Es decir, ni su propio padre creía en lo que Dios había depositado en su vida. Permítame contarle algo. Me gusta mucho leer ilustraciones. Y hay una ilustración que me impactó. Un joven de 18 años decidió quitarse la vida. Estando solo en casa, tomó un bote de pastillas para matar roedores y se las tomó y murió. Cuando las personas fueron a encontrar su cuerpo, al lado de aquel cuerpo ya muerto, encontraron una carta que aquel joven había escrito antes de morir. Y la carta decía, entre otras cosas, ¿por qué nací? Nunca conocí a mi papá. Nunca tuve un abrazo de un padre, ni tan siquiera las palabras de un padre que dijeran, te amo, hijo, estoy contigo. Mi madre solo me dio maltrato desde niño y me culpó a mí de arruinarle la vida con mi nacimiento. Y la carta seguía diciendo, sin embargo, yo nunca pedí nacer. Tengo un vacío en mi corazón porque la vida me ha sido injusta. Y siento que mi vida no tiene sentido. Así que he decidido mejor suicidarme. ¿Y sabe por qué suceden estas cosas? Porque las malas decisiones que muchas personas toman terminan afectando a gente inocente y sobre todo a gente indefensa. Hay personas que están aquí que al contrario, a lo mejor sí crecieron con sus padres, sí crecieron con sus madres, sí tuvieron una niñez linda, normal, pero ya adultos les tocó sufrir y les tocó enfrentar heridas sentimentales en su corazón, traiciones, golpes, maltratos, abusos.
De cualquier forma que haya sido, por lo que tú hayas atravesado, de alguna u de otra forma entraste en lo que David llama el foso de la desesperación. En realidad, cuando David menciona que Dios es el único que te puede sacar del foso de la desesperación, lo que realmente David se está refiriendo es a un hoyo que normalmente nosotros conocemos como depresión. A David, que era un hombre guerrero, aguerrido, acostumbrado a matar gigantes, no le afecta que lo persigan. David era un guerrero. Lo que a David lo golpea fuertemente y lo mete en el foso de la desesperación, de la confusión, de la depresión, de los sentimientos rotos, de la impotencia, es que su propio hijo es quien lo persigue. Eso es lo que más te duele. La guerra te la puede hacer cualquiera, pero ¿por qué la guerra te la hacen de tu propia casa? La guerra te la puede hacer un vecino, un conocido, cualquiera, pero ¿por qué es que la guerra muchas veces nos la hace la persona a la que nosotros le entregamos nuestros sentimientos? La persona a quien nosotros le juramos amor eterno, la persona que crecieron con nosotros, que tienen nuestra propia sangre. Y eso es lo que genera lágrimas, eso es lo que genera dolor. Y eso es lo que hace es que cada día va hundiendo a la persona en una depresión terrible, de la que humanamente no hay forma de salir. Permítame decirle que de una depresión de esa magnitud no hay forma de salir, humanamente hablando. Hay personas que han atravesado por divorcios que han sido devastadores, maltratos, y te has sentido totalmente destrozado en tu alma. Y a eso precisamente que David se refiere. Al foso de la desesperación, del dolor. Es una depresión en el alma. Los sentimientos fueron afectados. Pero yo vine a decirte algo. Si tú estás atravesando por una dificultad de esta manera, si tú has sido golpeado, traicionado, ofendido, dañado, herido, y tú dices, pastor, yo ¿cómo voy a lograr salir de esta situación? Yo quiero decirte que nosotros servimos a un Dios que en lo humano, yo decía, salir del foso de la desesperación en lo humano es imposible. La gente termina maquillando aquello, pero en realidad nunca lo supera. Es mentira. Pero hay un Dios a quien nosotros servimos, que Él es el único, diga conmigo, Él es el único en que el que realmente nos puede a nosotros volver a nuestro estado original, porque Él es quien nos creó. Permítame decirle que el único que te puede resetear, gracias, pero el único que puede meterte el código que nadie tiene, solo Él lo tiene. Él tiene el código de tus sentimientos, Él tiene el código de tu mente, Él tiene el código de tu alma, Él tiene el código de todo en tu cuerpo. Y Él es el único que puede entrar a lo más profundo de tu corazón, poner el código y resetearte. Y cuando Jesús hace eso, entonces podemos regresar a nuestro estado original. Alguien diga amén a eso. Y cuando Dios hace eso con nosotros,
entonces podemos experimentar algo llamado justicia. Porque cuando Dios nos sana, nos saca de ese foso de la desesperación que David menciona, entonces el sacarnos de ahí trae paralelamente como resultado que nosotros podamos ver con nuestros ojos aquí en la tierra, porque hay mucha gente que dice, sí, pero cuando estemos en el cielo, aquí en la tierra, tú vas a ver la recompensa de los impíos. Tú vas a ver lo que Dios va a hacer a tu favor. Tú vas a ver que Dios va a retribuirte todo lo que humanamente perdiste a causa de una injusticia. Y David sabe esto, porque David no solo, como les decía, fue descalificado por su padre. Después David se enfrenta a la traición de un hombre llamado Saúl. Y después de enfrentar a la persecución de este rey llamado Saúl, David enfrenta la traición de su propio hijo. Es decir, David ha sido procesado muchas veces, pero aún después de haber superado lo de su padre, después de haber superado lo de Saúl y después de haber superado o estar superando lo de su hijo Absalón, David entonces dice estas palabras poderosas, este salmo poderoso. Y me da una clave, diga conmigo, me da una clave, me da un código, es más, me da dos códigos para yo poder convertir las injusticias humanas en justicias divinas. Porque lo que sea que te haya sucedido, una injusticia humana, Dios lo tomará, tu fracaso, Dios lo tomará y lo convertirá en una justicia divina que no solo verás con tus ojos, sino que también traerá retribuciones a tu favor. Alguien diga amén a eso. Y es en esos primeros versículos de ese salmo que David nos da dos códigos para poder salir de la injusticia y entrar a la justicia. Y el primer código que David nos da es el clamor. Gracias. Pero es que los cristianos que no estamos acostumbrados a orar, no sabemos lo que es clamar. Hasta que eres golpeado y hasta que eres aporreado, decía mi gente en el pueblo, hasta que eres triturado, hasta que eres procesado en el Getsemaní. ¿Alguien me está entendiendo esto? Hasta que Dios te tritura como lo hace con el olivo. Entonces es que la gente aprende lo que es clamar. Porque aquí nosotros vemos, amén, amén. Pero aquí no está Menche. Aquí no está Menche. ¿Dónde está Menche? No vino, me hace falta. Y nadie conoce la historia de ella. Porque hay que pasar por una tremenda historia de fracasos y de injusticias, de soledades, de lágrimas, de traiciones y de dolor para aprender a clamar. Mientras tú no pases por una prueba de esas pruebas pero terribles, donde no hay nada que hacer, tú no sabes lo que es clamar. No sé si yo les he contado que yo, en la familia que crecí, mi abuelo fue joyero.
Mi abuelo por parte de papá fue joyero, mi abuelo por parte de mamá fue ganadero. Y mi abuelo por parte de papá joyero hizo que mi padre aprendiera el oficio también de procesar el oro. No el oro animal, sino el oro de metal. Y yo aprendí también al lado de mi padre ese oficio. Permítame contarle una pequeña y muy corta experiencia que yo viví un día que escuché a mi papá clamar. Mi padre siempre fue un hombre muy de fuerte carácter. No fue un hombre cariñoso, nunca fue un hombre de muchas expresiones. Se decía de que mi abuelo con ellos había sido muy duro en los castigos, en los tratos. Entonces ellos crecieron siendo toscos, ¿me entienden? Y sin embargo, yo lo vi muchas veces quebrantado delante del Señor. Si yo lo vi quebrantado, siempre fue delante del Señor. Pero en una ocasión que nosotros estábamos fundiendo un oro, las primeras veces que yo recuerdo que aprendí el oficio, porque yo pude aprender ese oficio, y cuando se fundía el oro de manera artesanal, se fundía con algo llamado fragua. No sé si usted identifica eso, pero era una máquina muy artesanal que se podía construir con un ring de un vehículo, se podía construir, se ponía el ring, se le ponían patas y a un lado se ponía una especie de una propela que soplaba viento. Entonces usted llenaba el ring como si fuera una parrilla de asar con carbón encendido. Y con la propela usted le daba vuelta y eso soplaba el viento y hacía que el carbón se encendiera en su máxima expresión, y luego en ese lugar se depositaba algo llamado crisol, que también aparece en la palabra del Señor. Y en ese crisol estaba el oro y se alcanzaba el oro a fundir. Pero eso, para fundir 200, 500 gramos de oro, 100 gramos de oro, eso era pasar 40 minutos dándole a la fragua. Usted no sabe, uno terminaba con la cara negra del humo. Dice, ay, el pastor Luis, usted ni sabe dónde yo vengo. Gracias. Y yo pasaba porque pues el gato más flaco es el que tiene que soplar la fragua. Entonces yo pasaba soplando la fragua. Por eso es que usted me puede ver estos músculos que yo tengo. Gracias. Y yo soplaba la fragua, pero todo cambia. Diga conmigo, todo cambia. Entonces después, gracias al cielo, el Señor escuchó mis clamores. Y ya no, un día que yo llegué del colegio, la fragua ya no estaba. Yo dije, gloria a Dios, se fue ese instrumento del infierno. Yo terminaba pero muerto de soplar la fragua y con la cara toda tilosa. Pero en vez de la fragua lo que habían eran unos chimbos. Usted ha visto esos, ¿cómo se le llama eso? Uno le dice chimbo, pero aquí dicen tambos. Cilindros de acetileno. Eran dos cilindros, uno rojo y uno verde. El rojo era el gas, el acetileno, y el verde era oxígeno. Era y la mezcla de los dos es lo que usan como los que soldan, es lo que usan hay en talleres o cosas así que encienden sacan un poquito, abren el gas, yo le estoy diciendo porque
yo viví eso, entonces ya dejé la fragua, pero tuve que aprender cómo era aquello, y tiene unos medidores y todo, y uno abre, chacha, y uno tiene un encendedor en la mano, y uno dice, y uno hace el encendedor así, tra, y entonces ¡pa! Se enciende la llama. Diga conmigo, se enciende la llama. Y entonces uno comienza con los reguladores hasta que aquello se pone. Y lo que tomaba 40 minutos fundir en la fragua, con esa cosa que se ponía encima del oro, se fundía en 10 minutos. Yo sentí como si eso era de Dios y la última tecnología en aquella. Y yo, bueno, a partir de ese momento comenzamos a fundir el oro con esas cosas y todo era espectacular. Pero un día, diga conmigo, un día estábamos nosotros fundiendo el oro y todo, cuando de repente un cilindro le hizo ¡bum! Y aquello explotó y comenzó a incendiarse la casa. Yo le voy a decir una cosa, por la pura misericordia de Dios yo le estoy contando el cuento aquí. Yo estaba a no más de unos 3 metros de donde estaba el cilindro, pero mi papá estaba todavía más cerca del cilindro. Y cuando aquel cilindro explotó, yo recuerdo voltear a ver a mi papá y yo escuché lo que es clamar. Hasta ahí yo nunca había escuchado a mi papá un grito, pero de esos gritos que uno dice se le fue el alma. No sé si usted me está entendiendo esto. Yo nunca se me va a olvidar de mi cabeza el grito de clamor que escuché en mi papá. Y Dios, mucho tiempo después, ha traído a mi mente eso y me ha dicho, esto es clamar. Que tú sientes que el alma se te va, que tú sientes que no hay otra salida, que tú sientes que te sientes ya sin opciones. No sé si alguien me está entendiendo esto. Y tú sientes literalmente que esa situación te va a matar y que ese será tu final. Y es exactamente a eso a lo que se refiere David cuando dice, pacientemente esperé en Jehová, porque ese es el segundo código, la paciencia. Yo necesito 2 códigos en mi vida para que Dios haga justicia. Número 1, clamor. Diga conmigo, clamor. Y número 2, paciencia. ¿Sabe? La gente quiere que las cosas sucedan cuando ellos quieren y de la manera que ellos quieren. Y Dios no trabaja en tu tiempo, Dios trabaja en su tiempo. Dios no trabaja de la manera que tú quieres, Dios trabaja en su misericordia. Hay muchas personas que la justicia de Dios no será matarlos, sino rescatarlos. Y nosotros, claro, te han dañado, te han ofendido y todo, y tú dices, Señor, acábatelo, manda las legiones del infierno y que se lo lleven al hueco más hondo y profundo del infierno. Y Dios dice, no, porque yo así como tuve misericordia contigo, la tengo con Él. Pero Dios me hará justicia a mí. ¿Cómo, pastor? Retribuyéndome. Hay algo que yo he aprendido y es algo que me impacta, y es que todo, absolutamente todo, yo se lo debo de dejar en las manos a Dios. Hay encima de la justicia terrenal hay una justicia divina. Esa está por encima, diga conmigo, por encima. Tu causa no la está viendo el tribunal de la tierra, el juzgado tercero de lo civil, ni el juzgado tercero de lo penal, ni el juzgado tercero de la familia, sino que tu causa lo está viendo el tribunal del cielo. Alguien diga amén a eso. Tu causa está en el tribunal de Cristo. Dice Isaías capítulo 33 versículo 22 en la Nueva Traducción Viviente: pues el Señor es nuestro
Dígalo fuerte, el Señor es nuestro. Dígalo otra vez, el Señor es. ¿Alguien aquí está necesitando justicia? Levante la mano, ¿quiénes están necesitando justicia? Yo no conozco tu caso, yo no sé por lo que tú has estado pasando, yo no sé si realmente algunas cosas todavía tú estás esperando una resolución. Los que bajaron la mano perdieron su caso, pero los que tienen levantada la mano, sí, porque el que baja, el que se rinde, pero hay gente aquí que no se rinde. Levanta tu mano. Dice la palabra, el Señor es nuestro juez. Una cosa es tener cuello con el abogado, no baje la mano. Una cosa es tener cuello con el fiscal. Gracias. No, es que usted no me está entendiendo. Pero otra cosa diferente es que el juez, ¿quién es el que dicta al final el veredicto? ¿El abogado? ¿El fiscal? Permítame decirle que la Biblia dice, y no baje la mano, dice la Biblia que Satanás es un fiscal en contra de nosotros. Satanás es el que se presenta todos los días delante del trono de Dios, delante del tribunal de Dios, para decirle, tu hijo ese que está yendo a la frater, que no puede tener ni tan siquiera un minuto levantada la mano porque le duele la mano. Ese es un gran pecador, es un gran malcriado, es un gran idólatra, ese es un gran chambroso, ese es un gran adúltero, ese es un gran fornicario, ese es un gran borracho, ese escondido se echa las líneas y fuma mota. Gracias. Pero, gracias por todo lo que están manteniendo levantada la mano. Pero el juez, diga conmigo el juez. Ahora debería de ir levantando un poquito más la mano ahora mismo. Pero el juez es el que tiene la última palabra. Alguien diga amén a eso. Y el juez, gracias. Pero el juez supremo es el que dice ahora que tú eres inocente porque tu causa ya fue pagada por Cristo. Alguien diga gloria a Dios. Ahora todos los que tienen la mano levantada, Dios esta noche te declara inocente. Y no solo te declara inocente, sino que ordena que todo lo que el fiscal te ha confiscado se te sea devuelto en el nombre de Jesús. ¿Alguien puede celebrar esta noche? ¿Alguien puede celebrar esta noche? No, yo no sé si alguien celebra de verdad. ¿Por qué? Porque es que David dice, pacientemente esperé en Jehová. Perdóneme, pero ya se me metió el fuego. ¿Por qué es que David dice, pacientemente esperé? Porque si hay algo a lo que yo le debo de tener paciencia, es el veredicto del que manda más. Al final uno puede decir una cosa, el otro puede decir una cosa y el otro puede decir una cosa. Pero usted tiene que esperar el veredicto del mero mero. Diga conmigo el mero mero. Pacientemente esperé en Jehová. Y él se inclinó a mí. ¿Y eso qué significa, pastor? Que el Señor escucha las causas justas. Y el Señor ha escuchado tu causa. Porque yo no me paro aquí a predicar por predicar. Siempre que me paro en este lugar es porque alguien necesita esta palabra. Dice, el Señor pues es nuestro juez, es nuestro legislador y es nuestro rey. Diga conmigo, el Señor es mi juez, es mi legislador y es mi rey. Él es el que cuidará de nosotros. Él es el que te cuida de día y de noche. Él es el que te salva. Él es el que te protege. Él es el que no permite que tu pie tropiece.
Él es el que te ha guardado de asaltos, de accidentes, de enfermedades, de virus. Es Él el que te tiene todavía de pie. Él es el que te ha vuelto a dar una oportunidad. Él es el que te ama y que tiene propósitos contigo y con tu casa. Y Él nos salvará. ¿Quién te ha dicho a ti que Dios se ha olvidado de ti? Dios no se ha olvidado de ti. Hay gente que se ha sentido en el foso de la desesperación y en medio de ese foso de desesperación ha dicho: Dios no me ama, Dios no me quiere, Dios se ha olvidado de mí, Dios no me ha dado la respuesta. Y yo vine a confirmarte esta noche una palabra, y es: Dios nunca se olvidará de ti. Pero tu trabajo es seguir clamando y seguir teniendo paciencia. No es fácil. No es fácil. Porque si usted no lo recuerda, el pueblo de Israel clamó por 430 años. Y hay veces que nos toca clamar por mucho tiempo, pero los tiempos de Dios son perfectos. Eclesiastés dice que todo lo hizo hermoso. Cuando usted quiso o quiere que las cosas sucedan, eso va a ser un desastre. Por eso es que la gente termina en desastre cada vez que imponen su opinión o imponen sus decisiones. Que yo me quiero casar con Felipe porque Felipe es el hombre que Dios destinó para mí, porque Felipe es el amor de mi vida. Y están los papás diciendo: no te cases con Felipe porque Felipe es impío, Felipe es católico, Felipe es mormón. No, pero es que yo me voy a traer esa oveja perdida y me la voy a ganar para Cristo. Yo he visto gente cristiana evangélica crecido en el evangelio casarse en la iglesia católica porque el filisteo o la filistea, alguien está aquí ahora. Y he visto también hermanas del ministerio de solteronas de altar. Yo las he visto, que han venido aquí a clamar y a llorar y a gemir. Y hay gente que llora en los altares. Esas son las solteronas de altar, que vienen a la iglesia: Padre, respóndeme que estoy quemándome en esta hoguera. ¿Cuándo me darás mi idóneo, Señor? Y de repente Dios ya está por darles al idóneo, pero ellas encuentran un filisteo. Gracias. Y no se le... pastor, pero es que en la frater solo feos hay. Yo he escuchado eso porque yo le he dicho a varias hijas espirituales: pero hija, pero ¿por qué no te casas con fulano? Pero sultano, mira, es un siervo de Dios. Él, no, pastor, por favor, él es feo. Es que ellas quieren un modelo impío. De verdad, el ser humano es complicado. Es complicado. Porque el ser humano se deja llevar por los ojos. Permítame que la única que se dejó llevar por los ojos y que no falló fue la pastora Silvia. Gracias. Pero eso no sucede siempre. Eso es una vez cada 1000 años. Usted me está entendiendo esto. Pero usted tiene que dejarse guiar por el Señor. Y a veces los seres humanos no nos gusta dejarnos guiar por el Señor. Y Dios dice: yo no me he olvidado de tu causa. Sigue clamando.
Sigue esperando. Ten paciencia. Ten paciencia. David pasó por momentos muy difíciles. Pacientemente espera en Jehová. Pacientemente espera en Jehová. Pacientemente espera en Jehová. Y él inclinó su oído a mí y me escuchó. Escuchó mi clamor. ¿De verdad estás clamando por tu causa o estás renegando por tu causa? Porque una cosa es renegar y otra cosa es clamar. Y hay gente que viene a la iglesia no a clamar, sino a renegar y a quejarse. Y Dios, que conoce todo, Dios sabe cuándo es el momento indicado y por medio de quién lo hará. Dice la palabra del Señor en Éxodo capítulo 3 versículo 7, en una versión que me encantó, la Biblia de las Américas. Dice: y el Señor dijo: ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. Todas las versiones originales dicen: escuché el clamor de mi pueblo. Todas las versiones, el 90% de todas las versiones dice que Dios escuchó el clamor. Pero a mí me gustó esta porque sin aflicción no hay clamor. Hay que estar con el agua hasta, no al cuello, hasta aquí. Para uno clamar de verdad, uno debe de estar afligido. Dígale a su vecino: si no está bien con el Señor, que el Señor te aflija. Sea profeta de Dios ahora. Dice: ciertamente, dice Dios, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he escuchado su clamor a causa de sus capataces, pues estoy consciente de su sufrimiento. Wow. El Señor escuchó el clamor. Y cuando yo clamo, escúcheme este principio: no hay clamor genuino que Dios no conteste. Dice versículo siguiente, versículo 8. Dice: y entonces yo he descendido para librarlos de la mano de los enemigos y para sacarlos de aquella tierra a una tierra, ¿cómo? Siempre que uno clama, a ver, el pueblo de Israel había esperado 430 años. Amada hermana, ten paciencia. Sara dio a luz a los 90 años. Toca a tu vecina y dile: ¿cómo Dios te está hablando en este culto? Dice, pero escúchame esto, que cuando nosotros clamamos y tenemos paciencia, lo que viene siempre será bueno. Gracias. Lo que viene para ti es bueno. Yo vine a decirle a 2, 3 personas conectadas esta noche que lo que viene para ti es bueno. Gracias, puedes celebrar. Al final, me encanta la alabanza que dice: al final siempre será mucho mejor. Mucho mejor lo que vendrá. Dice: para sacarlos de allá, de Egipto, de Gosén, para llevarlos a una tierra buena y espaciosa. Y a una tierra que mana, que destila leche y miel. Diga conmigo: alegría, gozo, provisión y ensanchamiento. ¿Qué más queremos? Tenemos un Dios de justicia. Hay un ejemplo que es un ejemplo increíble. Cada vez que lo leo me impacta. Y no puedo dejar de terminar sin este ejemplo. Tengo 5 minutos. ¿Me regalas 5 minutos? ¿Qué es lo que más va a recordar de este mensaje? Claro que la pastora Silvia fue la única que encontró el propósito. Hay un ejemplo de injusticia humana en el que Dios hizo justicia divina. Dice la Biblia en segundo libro de Samuel, capítulo 9, versículo 1. Y dijo David:
¿Ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien yo le haga justicia? Gracias. ¿Ha quedado un olvidado por ahí? De casualidad hay alguien familiar de mi amigo entrañable Jonatán. ¿Ha quedado alguno de la dinastía que tiene ADN? Porque la Biblia dice que nosotros somos real, nación, pueblo. Quiere decir que nosotros tenemos linaje. Los descendientes de Abraham son 3, no son 2. Los descendientes de Abraham son los hebreos, son los árabes. Pero hay una descendencia que es más poderosa, y lo digo con respeto, pero es la verdad, porque somos los lavados con la sangre de Cristo. Somos los comprados a precio de sangre. Alguien diga amén a eso. A los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cuántos hijos hay aquí? ¿Cuántos hijos? ¿Cuántos descendientes de Abraham hay aquí? Nosotros no somos cualquier cosa. A mí no me gusta ver a los cristianos caminando como indígenas. Nosotros no somos indígenas. Nosotros somos nación escogida, santa, pura. Nosotros somos príncipes y princesas. Toca a la persona que tiene a tu lado y dile: mírame, porque soy una princesa, soy un príncipe. Gracias. Y todos los que somos herederos, ¿cuántos herederos hay aquí? Todos los que somos herederos, todo heredero en un momento tendrá que tomar posesión de lo que le pertenece. Y hay gente aquí que ha estado esperando por mucho tiempo que el rey lo mande a llamar. Gracias. Y que el rey le haga justicia. Porque la injusticia que has vivido por muchos años, que no fue culpa tuya y que te tocó pasarlo porque la vida fue así contigo. Tú no escogiste nacer en pobreza, sino que la vida te tocó pasar por ese proceso. Pero ahora, por ser heredero, por ser del linaje de Abraham, Dios te dará lo que te corresponde. Y entonces David, me encanta un capítulo atrás, dice: y después de todas estas cosas, David tuvo paz y el pueblo tuvo paz, y David descansó, y David entró a su palacio. Y por un momento, en aquella paz que David, porque David solo vivía en guerra, David no se despegaba la espada de la mano. Si hay algo que le gustaba a David, David era familia de la pastora Silvia. Aquello solo era pleito y guerra y parrapu. Pero yo soy una versión, esa versión de David que entra al palacio. Gracias. Y David tiene paz. Dice ese capítulo anterior, usted lo lee en su casa. Dice: y entonces David tuvo paz, y el pueblo tuvo paz, y hubo calma. Y en medio de aquella calma, de aquel silencio, David recordó su pacto con su amigo. Y entonces David llama a un siervo llamado Siba. Y David dice: Siba, que no era buena cosa Siba, ya le voy a contar por qué. Sí, Siba no era buena cosa. Manda a llamar David a Siba y dice: Siba, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien yo le muestre mi amor, mi misericordia, a quien yo le haga justicia por amor a mi hermano Jonatán? Permítame decirle que fue Dios el que puso en el corazón de David recordar aquello.
Y permítame que fue Dios el que lo puso en el momento correcto. No sé si usted me está entendiendo esto. Los tiempos son perfectos en las manos de Dios. Y yo quiero profetizar algo esta noche, y es que Dios pondrá en el corazón de alguien de quien tú menos esperas y de quien tú menos imaginas. Porque si hay algo que yo me puse a analizar, es que aquel muchacho llamado Mefiboset, lo que esperaba de David era que le mandara a cortar la cabeza. Nunca esperó que el rey lo mandara a traer para volverlo a sentar en la mesa real y para volverle a dar lo que por ley le correspondía. Lo que él esperaba era muerte. Pero yo vine a profetizarle a alguien aquí que así como Dios hizo que aquello viniera, aquella remembranza viniera a la mente del rey David, y se acordara de una causa, diga conmigo, una causa. Así Dios va a hacer, y estoy profetizando como profeta de Dios y como sacerdote de esta casa, que Dios hará que una persona que tú menos imagines se acuerde de tu causa. Y alguien, aquí hay gente a la que Dios hará todos los movimientos que tenga que hacer para que tu causa que hace años fue olvidada y tu causa que hace años fue enterrada y que tú ya habías dado por perdida, que Dios va a hacer que te vuelvan a llamar de manera sorpresiva y que te vuelvan a llamar de un de repente de Dios, y que te llamen y tú vas a decir, pero ¿qué es lo que quieren conmigo? Y todo será para que Dios haga justicia contigo y para que Dios te retribuya todo lo que has perdido en todos los años anteriores. Alguien diga amén a eso. Alguien puede creerlo, alguien puede celebrarlo esta noche. Dios obrará a tu favor como respuesta a tu clamor. Y es que si existía un hombre olvidado en la Biblia, ese fue Mefiboset. Ese hombre fue olvidado, ese hombre sufrió, ese hombre vivió desilusionado, deprimido, impotente, lleno de lágrimas, lleno de miseria, lleno de pobreza, lleno de polvo. Y permítame decirle que él nunca fue el culpable de su desgracia. Porque este hombre, cuando tenía 5 años, sucedió algo en su vida de lo cual él no era culpable, él no tenía nada que ver. La Biblia dice que vinieron los comandos y entraron al palacio para mataron a Saúl, mataron a Jonatán, mataron a sus tíos, mataron a todo el mundo, hicieron una matanza allá. Y la única que se acordó de él fue su niñera. Diga conmigo, su niñera. Cuando este muchacho a sus 5 años, lo que su vida era jugar, reír, gritar, gozar, ahora dice la palabra del Señor que la niñera lo toma, lo chinea y corre con él para salvarle la vida. Y a mí me gustaría puntualizar algo, y es que mucho se ha despotricado en contra de las niñeras. Es que arriba de los altares se ha condenado a la niñera por dejarlo caer, cuando la niñera lo que hizo fue salvarlo. Ahora, muchas veces habrán causas buenas, pero que en el proceso te causarán heridas. Nunca fue una mala intención de la niñera, sino que fueron las circunstancias.
Al contrario, gracias a Dios por esta mujer que no lo dejó en el suelo cuando lo vio lisiado, cuando lo vio quebrado de su columna. Aquella mujer decidió volverlo a recoger. Alguien diga amén a eso. Y terminó su hazaña llevándoselo inválido para protegerlo de una muerte inminente. Y es que en medio de las injusticias que nosotros hemos vivido, si usted hace una remembranza ahora conmigo, siempre Dios puso gente como esa niñera que con buenas intenciones te recogieron y estuvieron para darte una palabra de aliento, y estuvieron para decirte: no, tú no eres lo que esa persona dice, tú eres un hijo, una hija de Dios. Yo te voy a recoger y yo te voy a llevar. A lo mejor no te voy a llevar a otro palacio, pero sí te voy a salvar la vida. ¿Alguien está aquí ahora? Sería irresponsable culpar a aquella pobre mujer de la caída, cuando en realidad ella fue su salvadora. Y permítame decirle que lo logró. En esa huida, en ese corre-corre, las circunstancias hicieron que Mefiboset quedara inválido. Claro, en esa huida que teniste, el alma te quedó inválida, pero sobreviviste. Porque hubieron voces que te dijeron: quítate la vida. Porque el verdadero plan del enemigo era matarlo. Pero Dios no lo permitió. Porque en esa huida hubieron voces que te dijeron: córtate las venas, tú no vales nada, ya no tienes a nadie, estás solo. Mefiboset estaba solo. Pero hay un juez, diga conmigo, pero hay un juez que tiene autoridad para, después de muchos años, Mefiboset es llevado a un lugar de penumbras, de polvo, de soledad, de miseria, llamado Lodebar. Y no, la Biblia no menciona cuántos años Mefiboset pasó allá. Pero de algo sí estoy seguro, es que cuando David lo manda a llamar, ya es un hombre. Cuando Mefiboset llegó a aquel lugar tenía 5 años. Y cuando David lo manda a llamar, Mefiboset ya es un hombre. Y a lo mejor ya pasaron muchos años. Diga conmigo: pastor, ya pasaron muchos años y aún no me recupero. Estoy haciendo la lucha. Porque si en Lodebar Mefiboset no se quitó la vida, en aquel foso de la desesperación en la que vivía, es porque Mefiboset aguantó. Yo sí creo que Mefiboset clamó a Dios y tuvo mucha paciencia. Es más, yo creo que Mefiboset perdió la esperanza, pero en sus venas corría la sangre de un hombre a quien David un día llamó el ungido de Jehová. El primer rey que Dios le levantó al pueblo rebelde de Israel, después de tener profetas. El pueblo era dirigido por profetas, por voces de Dios, y ellos por rebeldes decían: no, nosotros queremos reyes como los otros pueblos, ponnos un rey. Entonces Dios les eligió a Saúl, un hombre a quien Dios amaba. Realmente a Saúl Dios lo amaba, porque a veces, siempre Dios nos ama a pesar de nuestras grandes rebeliones y pecados. Y Mefiboset tenía el ADN del ungido. Quiere decir que a Mefiboset por ley le correspondía vivir en palacio. Y quiere decir que a Mefiboset por ley le correspondía comer a la mesa real y ponerse las vestiduras reales y ser el heredero real. Pero la vida le arrebató lo que le pertenecía y lo llevó a un lugar de tormento, de lágrimas, de olvido.
Hasta que un día, diga conmigo, un día, dígalo con fe, un día, Dios trajo un recuerdo y activó algo en el rey David para restituir al abandonado. Quiero decirte esta noche que hay un lugar para ti. Hay un lugar en la mesa real para ti. Hay un lugar, hay vestiduras para ti, hay un anillo real para ti, hay una corona para ti, hay un palacio que espera por ti. Dios no se ha olvidado de ti. Es cierto, te ha tocado vivir injusticias tras injusticias, como las vivió Mefiboset, pero Dios con esta palabra activa algo a favor tuyo. Y es que yo quiero profetizar que en los próximos meses tú comenzarás a ver cómo Dios comenzará a literalmente a ponerte en primer lugar en muchas cosas, y cómo Dios comenzará a retribuir en tu vida lo que antes tuviste que perder por cosas del destino y por cosas de la vida, por procesos y por situaciones, por desobediencias incluso, y por rebeliones tuyas mismas, pero que aún por la misericordia de Dios, estando en Lodebar, Dios se está acordando de ti. Hay gente aquí que literalmente en su refrigeradora no tienen ni con qué comer. Hay gente aquí que sonríen por fuera, pero que su alma llora. Y Dios trae esta palabra para decirte: yo hoy voy a acordarme de tu causa. ¿Me permite cerrar con algo? Me encanta la historia de un joven de Corea del Sur que estaba muy enfermo. Esta es una historia real. Estaba muy, pero muy enfermo. No era cristiano, y al contrario, como los coreanos, creían en otras cosas. Y aquel joven pasó por mucho tiempo enfermo. Y estaba con tuberculosis. Diga conmigo, tuberculosis. Sus pulmones ya no podían más y estaba agonizando. Y estando agonizando ya en sus últimos momentos para morir, aquel joven clamó, estando en su lecho de muerte, y clamó y dijo: Dios, si realmente existes, haz algo por mí, sin conocerlo. Dice la historia, porque esto es una historia real, que una jovencita cristiana pasó enfrente de aquella casa donde estaba ese muchacho enfermo. Y cuando iba pasando enfrente de la casa, una voz vino del cielo y le dijo: detente, entra a esa casa y ora por un joven que está enfermo ahí. Después que el joven clamó y dijo: si realmente existe, acuérdate de mí, Señor. Y entonces aquella joven tocó la puerta y dijo: aquí hay alguien enfermo, porque Dios me acaba de decir que entre y que ore por esa persona. Y la mamá de aquel jovencito abrió la puerta, y cuando escuchó lo que aquella muchacha dijo, comenzó a llorar y le dijo: sí, mi hijo se está muriendo y está en este preciso momento agonizando. Aquella muchacha oró, entró. No tuvo temor de que aquella enfermedad era contagiosa, porque quien la mandaba era Dios. Y aquella muchacha entró hasta aquella cama, puso sus manos en aquel joven y declaró sanidad sobre aquel joven. Y aquel joven, en cuestión de minutos, después de estar agonizando, se levantó y fue sanado por el Señor. Y aquel joven al que Dios levantó se convirtió en el pastor de la iglesia más grande del mundo. Su nombre es el doctor Yong Ki Cho. ¿Sabe una cosa? Dios tiene propósitos contigo.
Y puede ser que tu alma está agonizando en este momento y tú le has dicho al Señor: quítame la vida, Señor, yo no quiero vivir. Y Dios dice: no, todavía tengo un propósito contigo y todavía te voy a usar, y te voy a usar para ganar almas, y te voy a usar para que sirvas, para que me sirvas en la alabanza. Te voy a usar porque como para que seas un evangelista. Te voy a usar, te voy a usar, te voy a usar, te voy a usar. Yo no sé si alguien lo cree. Si tú lo crees, ahí donde estás, ponte de pie rápido. Dios me dijo: mientras tú ores, yo estaré activando justicia para muchos de mis hijos. Y si tú dices: pastor, esa palabra era para mí, ven al altar, ven al altar, ven al altar.